El parte que no existe. Me retiré del ejército con una baja médica y una mano que ya no cierra igual. A veces, cuando hace frío, siento como si los huesos recordaran el origen de la lesión, no la versión oficial, sino la real. Esa que no se escribe en ningún parte, la que te deja mirando el techo a las 3 de la mañana, con el corazón trabajando como motor ahogado. Esto pasó en 2018, meses antes de que el país se llenara de noticias de encierros y cubrebocas. En ese entonces yo era cabo primero en una unidad que hacía recorridos de reconocimiento en sierras donde ni el mapa se pone de acuerdo. Nos mandaron con una encomienda limpia, ubicar zonas de captación de agua, pasos de arroyos, veredas que pudieran servir para proyectos de reforestación y vigilancia rural. Sonaba a rutina, a caminatas bajo el sol, a fotos y coordenadas. Nada de combate. Nada de contacto. Éramos 6. El teniente Aranda, serio, de esos que hablan poco y miran mucho. Vega, el radiooperador, que cuidaba el equipo como si fuera un corazón ajeno. Lobo, tirador, el más fuerte del grupo, el que siempre se burlaba del cansancio. Méndez, paramédico, con la calma de quien ya vio demasiado. Y Padilla, el más joven, encargado de las fotografías y el registro. La sierra nos tragó desde el primer día. El monte estaba pesado, la vegetación cerrada y el aire olía a tierra caliente y hojas machacadas. Los caminos eran cicatrices viejas que se perdían de pronto entre la maleza. A ratos, el silencio era tan puro que hasta el zumbido de los insectos sonaba como una advertencia. Al tercer día, cerca del mediodía, llegamos a un claro pequeño junto a un arroyo delgado, de esos que parecen un hilo brillante entre piedras. Aprovechamos para tomar agua y revisar el terreno. Padilla se separó unos pasos para buscar ángulo con la cámara. Yo estaba agachado, llenando mi cantimplora, cuando lo escuché respirar raro, como si se le hubiera atorado algo en el pecho. No habló de inmediato. Solo volteó la pantalla hacia nosotros, con la mano temblándole. En la foto del claro se veía todo normal. El arroyo, el tronco caído, un manchón de sol. Pero al fondo, entre dos árboles, había una forma que no correspondía a nada del monte. No era sombra de rama. No era tronco. Era una figura alta, demasiado alta, con una silueta que parecía humana, pero con un contorno irregular, como si el cuerpo estuviera cubierto de pelo mojado o de lodo espeso. Lo peor no era la forma. Era el detalle imposible, 2 puntos brillantes, como ojos devolviendo la luz. Yo levanté la vista hacia donde señalaba la foto. Al principio no vi nada. Solo vegetación y sombras. Luego algo se movió, no como se mueven los animales, sino como si el bosque hubiese exhalado y una parte de él decidiera despegarse del resto. La figura estaba ahí, quieta, observándonos desde una distancia prudente. No se escuchaba nada alrededor, ni pájaros, ni agua. El arroyo seguía corriendo, sí, pero su sonido parecía lejos, como si nos hubieran metido algodón en los oídos. El teniente hizo una seña para que nos cerráramos. Vega ajustó el radio sin decir palabra. Lobo se acomodó el rifle, con esa seguridad automática de los entrenados. Yo sentí el sudor resbalarme por la espalda, frío, aunque el sol pegaba fuerte. Entonces la cosa dio un paso. No hacia nosotros de inmediato. Primero como probándonos. El monte crujió con ese paso, un chasquido seco. Y el aire, no sé cómo explicarlo, se volvió pesado. Como cuando te acercas a un transformador eléctrico y sientes que la piel se eriza. El teniente levantó el arma y apuntó. Yo lo imité. En ese segundo pensé en algo que mi padre me dijo cuando era niño, antes de que yo entrara al servicio. Él también fue soldado. Decía que hay lugares donde uno no vigila al enemigo, sino al terreno, porque el terreno tiene mañas y si te distraes, te cobra.
Yo me reí de eso entonces. Ese día no me reí. La figura se movió otra vez y lo hizo rápido. No corrió como humano ni como animal. Se deslizó con una velocidad que no combinaba con su tamaño. Lobo alcanzó a dar un paso al frente y después, de golpe, ya no estaba en su lugar. Lo vi volar hacia atrás como si algo invisible lo hubiera golpeado en el pecho. Cayó contra un árbol y se quedó doblado, sin sonido, sin queja. Méndez intentó llegar a él, pero el teniente lo jaló del chaleco, porque la cosa ya estaba encima. Disparé. Disparé sin pensar, siguiendo una silueta que entraba y salía de mi vista como humo negro. Oí otros disparos, ráfagas cortas, el eco rebotando en la sierra. Y aún así, parecía que el monte no reaccionaba. No había estampida de animales. No había fuga de aves. Era como si el lugar aceptara la violencia con una indiferencia vieja. Padilla tropezó, cayó de rodillas y la figura se inclinó sobre él. No vi dientes, no vi garras con claridad, pero escuché el sonido, un golpe húmedo, un desgarrón. Padilla no alcanzó a gritar completo. Vega intentó levantarlo tirando del hombro, y fue entonces cuando la cosa se volteó hacia nosotros. Los ojos no eran rojos ni amarillos. Eran como vidrio reflejando luz, pero la luz no venía de ningún lado. Fue la primera vez que sentí miedo verdadero, no el nervio del combate, no la alerta, sino ese miedo que te apaga el pensamiento y te deja solo el instinto. Retrocedí y mi bota se atoró en una raíz. Caí de espaldas. En el segundo que duró la caída, vi el cielo azul, la copa de los árboles y después la sombra encima de mí, enorme. Olía a tierra mojada y a animal viejo. Algo me rasgó el brazo y el costado, como cuchillo sin filo. Sentí la carne abrirse. Quise gritar y solo salió aire. Aún no entiendo por qué no me remató ahí mismo. Tal vez porque escuchó el radio. Vega, con la voz quebrada, había logrado abrir el canal de emergencia. El aparato escupió estática, luego una voz conocida, la del centro de mando, pidiendo reporte. Y la figura se detuvo, como si esa voz le interesara. No por obediencia. Por curiosidad. Por hambre. El teniente y Méndez aprovecharon ese segundo. Se acercaron por los lados, como se rodea a un animal herido, y dispararon casi a quemarropa. Yo vi el impacto en el cuerpo oscuro, vi cómo la forma se deformaba como si no tuviera huesos donde deberían estar. La cosa soltó un sonido que no era rugido ni grito, era más bien un quejido profundo, como tronco partiéndose. Cayó de costado, a menos de 1 metro de mi cara. No me acerqué. Nadie se acercó. El teniente se quedó apuntándole, respirando fuerte. Méndez me presionó la herida con una venda y sus manos temblaban, aunque él era de los que nunca tiemblan. Vega siguió en el radio, repitiendo coordenadas, pidiendo extracción. Y, aún así, lo que más me heló fue lo siguiente. La voz en el radio volvió a salir, clara, demasiado clara. Pero ya no decía lo que decía el centro de mando. Decía mi nombre. Con mi misma voz. Me llamaba desde el aparato, como si alguien estuviera imitándome desde adentro, copiando mi tono, mi forma de respirar, incluso el temblor. Vega lo apagó de un manotazo. Nadie preguntó nada. Nadie quiso escuchar la siguiente palabra. El helicóptero llegó una eternidad después. Me subieron como pudieron. Desde la camilla alcancé a ver el claro por última vez. La figura seguía ahí, tirada, pero no parecía un cuerpo. Parecía una mancha, un bulto que no encajaba con la realidad, como si el monte lo estuviera rechazando. En la base, la versión oficial fue sencilla, emboscada por grupo armado, bajas y heridos. Nos hicieron firmar declaraciones. Nos quitaron teléfonos.
Nos encerraron en una sala sin ventanas y nos advirtieron con una calma que daba más miedo que un grito. No era amenaza directa, era peor, era la certeza de que para ellos esto no era nuevo. Yo pasé por quirófano y sobreviví, pero el brazo quedó mal y el costado nunca sanó del todo. Meses después me dieron la baja. Me dijeron que era por mi salud, por mi futuro. Y tal vez lo era. Pero también era para que dejara de estar cerca de radios. Porque desde aquel día, cuando hay interferencia en la televisión o un altavoz truena en la calle, escucho algo detrás del ruido. Un murmullo que se parece a mí, practicando. Y hace 2 semanas, en la madrugada, mi celular sonó sin señal, sin saldo, sin nada. Contesté por instinto, todavía con sueño. No hubo voz humana al otro lado. Solo un arroyo corriendo. Y el crujido de una rama, como un paso lento, acercándose. Frecuencias. Me llamo Bruno Salcedo y cuando la gente me pregunta qué se siente haber sido militar, casi siempre esperan una respuesta simple: disciplina, cansancio, orgullo, miedo. Yo les contesto lo mismo que contestan todos, porque es lo que cabe en una conversación normal. Lo que no les digo es que hay noches en las que, si escucho estática en una bocina, me quedo inmóvil como si todavía trajera el casco puesto. No por nostalgia, sino porque mi cuerpo recuerda una señal que no debimos oír. Ocurrió en 2017, en una zona serrana del norte de México, de esas donde el viento trae polvo fino que se mete en los dientes y en la ropa, y la oscuridad es tan completa que parece material. Nuestra base era un campamento provisional, montado en un claro, con torres de vigilancia y un cuarto de comunicaciones que olía a plástico caliente, sudor viejo y café requemado. La rutina te vuelve máquina, revisas perímetro, firmas bitácoras, calibras equipos, vuelves a revisar. Las cosas importantes casi nunca pasan con música de película, pasan con el zumbido constante de los generadores y el sonido de botas sobre grava. Yo era cabo y estaba asignado esa semana al turno nocturno de comunicaciones. A las 2:13, cuando el campamento se queda en ese silencio raro donde hasta los insectos parecen dormir, entró una transmisión por una frecuencia que no usábamos. No fue un ruido cualquiera, fue un código de auxilio con una estructura conocida, clara, con pausas exactas. Lo entendí antes de pensarlo, como se entiende el timbre de una alarma. Lo extraño no era el mensaje, sino la firma de unidad que venía al final. No existía. Revisé la lista de asignaciones, los indicativos autorizados, los reportes del día. Nada. Llamé al sargento de guardia y lo hice entrar al cuarto. Volvimos a escucharla. Otra vez el mismo patrón: auxilio, coordenadas aproximadas y la designación de un destacamento que no aparecía en ningún papel. El sargento, que era de los que no se impresionan ni con balaceras, se quedó callado un rato y luego pidió enlace con el oficial de operaciones. La respuesta fue lo esperado: no hay ninguna unidad ahí. Inteligencia confirmó lo mismo. Aún así, la señal se repetía cada 3 minutos, como si la estuvieran enviando con un procedimiento exacto, como si alguien estuviera siguiendo un manual. La coordenada apuntaba a un punto que en nuestros mapas estaba marcado con una anotación sencilla: instalación fuera de uso. Un antiguo destacamento, abandonado desde hacía años por un ataque, por un incendio, por algo que nadie mencionaba con gusto. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo pensábamos: si no hay unidad ahí, ¿quién está pidiendo ayuda? Antes del amanecer se armó un equipo para reconocimiento. Íbamos en 2 vehículos ligeros, con el equipo completo, como si pudiéramos prepararnos para lo desconocido con cargadores y linternas. No era lejos, pero el camino era malo, pedregoso, y el aire se volvía más frío conforme subíamos. La sierra, de noche, tiene una manera de mirar de vuelta, no es superstición,
Es esa sensación de estar expuesto, de ser un punto moviéndose en un territorio demasiado grande. Llegamos cuando el cielo apenas se aclaraba. El lugar estaba como lo describen los reportes antiguos, bardas con impactos, techos a medias, puertas arrancadas y maleza creciendo donde antes había pasillos. Lo primero que sentí fue el olor, humedad atrapada, metal oxidado y algo agrio, como ropa mojada que nunca se secó. Entramos en formación, sin hablar, porque en esos espacios el sonido rebota y te traiciona. Adentro encontramos cosas que no deberían estar ahí. Un plato de peltre con restos secos pegados al borde, como comida olvidada. Un catre con una cobija doblada, cubierta por una capa de polvo pero con el doblez todavía marcado. Documentos en carpetas, desparramados, con tinta corrida por el tiempo. No era un aquí vivió alguien hace mucho. Era un aquí se fue alguien deprisa, congelado. Y luego vimos la radio. Un equipo viejo, de esos que ya no se usan, conectado a una batería improvisada, con el indicador encendido. Tenía polvo encima, sí, pero el polvo se había apartado en los bordes, como cuando algo vibra o se manipula seguido. Uno de los muchachos, el soldado Ríos, se agachó a revisar el registro de transmisión. Lo vi fruncir el ceño, pasar hojas, repetir el proceso como si estuviera buscando un error humano. La última transmisión registrada es de 2010, dijo al fin, y su voz salió más baja de lo normal. Pero, sigue transmitiendo. A mí se me hizo un nudo en el estómago, no por lo paranormal, sino por lo imposible en términos prácticos. Una batería no dura años. Un equipo no se mantiene encendido una década en un cuartel abandonado. Y, sin embargo, ahí estaba, el mismo auxilio que nos llegó a la base. El teniente ordenó desconectarla. Era lo lógico, lo seguro, lo que se hace con algo que puede ser una trampa o una interferencia peligrosa. Ríos extendió la mano hacia el interruptor. En ese instante, la estática cambió. No fue que disminuyera o aumentara, cambió de textura, como si se acomodara para dejar pasar algo. Y entonces escuchamos una voz. No era un hola claro y cinematográfico. Era una voz humana, rota por la distorsión, cansada, con una urgencia vieja. Preguntó: ¿quién está ahí? Nadie contestó. No porque nos faltara valor, sino porque el instinto nos gritó que cualquier palabra era abrir una puerta. La voz volvió, más cercana a pesar de que el equipo no se movía, como si el volumen subiera solo. No se queden. Ya vienen. El silencio en el cuarto fue total. No se oían pájaros, ni viento, ni nuestros equipos. Solo esa frase. Después, una respiración húmeda, como si alguien estuviera pegado al micrófono, y un sonido sordo, similar a golpes lejanos contra lámina. Ríos, blanco como pared, intentó hablar por pura reacción profesional. Alcanzó a decir una parte del protocolo, algo de identificación y posición. No terminó. La radio soltó un chillido agudo que me atravesó los dientes. La luz del equipo parpadeó 3 veces, como un latido, y se apagó sola. Salimos del cuartel sin recoger nada más. Nadie lo ordenó, pero todos lo hicimos. Afuera, el amanecer ya estaba completo y, aún así, la temperatura parecía de madrugada. Cuando subimos a los vehículos, vi algo que no le dije a nadie. En el polvo de la entrada, junto a nuestras huellas recientes, había otras marcas, como pisadas antiguas arrastradas, orientadas hacia el monte, como si alguien hubiera salido corriendo o siendo jalado. De vuelta en la base, inteligencia se llevó lo poco que alcanzamos a guardar. No nos dieron informe. Solo silencio y esa clase de orden tácita que no se escribe, no se habla del tema. La vida siguió, porque en el ejército la vida siempre sigue.
3 noches después, Ríos salió en una patrulla corta dentro del perímetro ampliado. Era un recorrido rutinario, con un punto de control y regreso. Yo lo vi ponerse el chaleco, ajustar el casco, bromear con otro soldado como si nada. A la hora prevista no volvió. A la media hora se activó el protocolo de búsqueda. Lo hallamos antes del amanecer. El vehículo estaba estacionado en un claro, con las puertas abiertas y el motor aún encendido. No había casquillos, no había impacto, no había sangre. Su radio portátil estaba en el asiento del copiloto, prendida, soltando una estática suave. En la tierra, alrededor, no había huellas de forcejeo, solo una cosa que se me quedó grabada, marcas de botas, una sola línea de pasos que salían del vehículo y se detenían de golpe, como si de ahí en adelante el suelo se volviera pared. Cuando llevamos el vehículo a la base, la frecuencia de la radio portátil no era la nuestra. Era la misma frecuencia extraña de aquella noche. No sé quién la cambió. No sé cuándo. Lo único que sé es que, mientras los mecánicos revisaban la unidad, yo escuché por un segundo, entre la estática, una frase conocida, como si alguien hablara desde muy lejos, con la garganta llena de tierra. Ya es muy tarde. Hasta hoy, lo que más me persigue no es la idea de un fantasma. Es algo peor, algo que se siente real y cercano, que aquella señal no estaba pidiendo rescate. Estaba marcando quien había escuchado. Y que, cuando nosotros llegamos al cuartel y apagamos la transmisión, en realidad solo hicimos lo que esa cosa necesitaba para cambiar de objetivo. Porque si esa radio llevaba años transmitiendo, y se apagó justo cuando estábamos ahí, entonces la pregunta no es quién la encendió. La pregunta es, ¿quién respondió desde el otro lado, para que Ríos desapareciera después? Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. La cueva. Te escribo esto como si fuera un informe, porque así es como mi cabeza lo soporta. Si lo cuento como historia, se me desarma el pecho. Prefiero dejarlo en palabras frías, aunque lo que pasó fue todo menos eso. Me llamaban Reyes en la tropa. No era mi apellido real, pero en esos años uno aprendía a no dejar rastros ni siquiera dentro del mismo pelotón. Esto ocurrió en 2016, en plena temporada de norte, cuando el aire corta la piel y la sierra huele a pino mojado y tierra vieja. Nos mandaron a instalarnos en una zona alta, lejos de todo, con orden clara, vigilancia nocturna, revisar brechas, puntos de agua, cañadas. La inteligencia decía que ahí arriba se escondía gente mala, pero nadie nos habló de lo otro, de lo que no entra en un reporte. El campamento lo montamos en un claro incómodo, como si el monte no quisiera que estuviéramos ahí. En el día todo parecía normal, pájaros, polvo, sol blanco. Pero de noche el silencio era distinto. No era calma, era como si alguien hubiera apagado el mundo. Ni grillos. Ni ranas. A veces escuchabas una rama crujir a lo lejos y el sonido tardaba en morir, como si rebotara dentro de una cosa hueca. Esa madrugada nos tocó ronda a 5, Cano, Lira, Santos, Mendoza y yo. Salimos en camioneta, cada equipo por su lado, para cubrir más terreno. A nosotros nos tocó una brecha que se volvía vereda y luego pura sombra entre árboles. A las 12 y tanto la dejamos en un punto que marcamos con GPS y seguimos a pie. El frío ya no era frío, era una mano apretándote por dentro. Caminábamos separados lo justo para no estorbar, con las lámparas tapadas para que no se viera la luz a distancia. A eso de las 2 escuchamos pisadas. No de animal. De humano corriendo, pesado, desesperado.
Nos pegamos a los troncos y apagamos todo. Las pisadas se acercaron como si el monte se partiera. Y entonces llegó el sonido que todavía me despierta, un llanto de hombre, pero raro, como si llorara sin aire, como si el llanto lo estuviera jalando de la garganta. Cuando estuvo a pocos metros, prendimos las linternas al mismo tiempo. Era un joven, de unos 20 y tantos. Venía descalzo, con la camisa rasgada, la piel marcada de raspones. Tenía barro hasta en el pelo. La cara era de alguien que ya no sabe en qué año está. Se quedó bajo la luz y levantó las manos como si se protegiera de nosotros. «Ayúdenme, por favor», dijo, y no era actuación, se le quebraba la voz como vidrio. Le pedimos nombre, de dónde venía, si había más gente. No respondió nada útil. Solo repetía «ayúdenme» y señalaba hacia la oscuridad, como si algo estuviera atrás de él. Cano me miró con esa expresión que uno aprende, trampa. En el ejército, cuando algo no cuadra, se siente en el estómago. Aún así, no puedes dejar a un civil así, solo, en la sierra. Decidimos acompañarlo hasta la camioneta y sacarlo de ahí. Le dije que caminara despacio, que se calmara. Y entonces el joven giró y salió corriendo. No corrió como alguien que huye, corrió como alguien que ya conoce el camino. Eso fue lo primero que me hizo ruido. La sierra era un laberinto. Sin embargo, él se metía entre los árboles sin dudar, sin tropezar, como si lo estuvieran jalando con una cuerda invisible. Lo seguimos. No era prudente, pero en ese momento la decisión se tomó sola. Corrimos varios minutos hasta que Santos se tropezó con una raíz y se lastimó la pierna. Nos gritó que siguiéramos, que él regresaba solo. Esa fue la última vez que lo vi normal. El joven nos llevó a un lugar donde el aire cambiaba. No olía a pino ni a tierra, olía a cera y a algo más, algo viejo y dulce, como carne que ya pasó de su punto. Entre unas rocas apareció una boca de cueva, pequeña, casi escondida, como si fuera una grieta mal cerrada. El joven se metió sin voltear. Nos quedamos tres, Cano, Mendoza y yo. Lira se quedó cubriendo entrada, mirando el monte. Sacamos armas, nos acomodamos la respiración y entramos con cuidado. Adentro no estaba oscuro. Había luz. No una luz eléctrica, sino un brillo tembloroso, cálido, que venía de decenas de velas colocadas a distintas alturas, como si alguien hubiera decorado la piedra. Eso no tenía sentido, nadie sube velas hasta ahí sin querer que se vea. Y, sin embargo, desde afuera no se veía nada. La cueva se abría en un pasillo irregular. El piso estaba húmedo. En las paredes había manchas negras, pero no de humo, parecía como si la roca se hubiera enfermado. Caminamos sin hablar. Escuchaba mi propia sangre dentro de los oídos. Pensé en Santos, allá afuera, cojeando en la oscuridad. Más adelante vimos algo tirado. Al principio creí que era un bulto de ropa. Luego vi la forma de un brazo, la mano torcida. Era un cuerpo. Y cuando la luz de las velas le dio completo, sentí que se me dormían las piernas. Porque era el mismo joven. La misma cara. La misma ropa rasgada. Solo que ahora estaba hinchado, con la piel opaca, como cera sucia. El olor confirmó lo que la vista no quería aceptar, llevaba ahí varios días. Mendoza soltó un insulto bajito. Cano se acercó con cuidado, como si el cuerpo pudiera levantarse. Tenía los ojos, no quiero describirlo con detalle, pero estaban cerrados con un trabajo deliberado, como un sello. Y las manos y los pies estaban atados de una manera que no era improvisada. Era ritual. Alzamos la vista y entonces vimos todo lo demás.
Estatuas de la muerte, figuras de santos torcidos, muñecos hechos con trapos, fotos de personas con nombres escritos atrás, animales disecados, botellas con líquidos oscuros, cartas con letras apretadas. Un altar hecho en una repisa natural de roca, lleno de cera derretida como si la piedra llorara. Aquello no era escondite de delincuentes, era otra cosa. Un cuarto de trabajo para alguien que no cree en Dios o que cree en uno diferente. Yo he visto cuerpos deshechos por la violencia. He visto casas convertidas en matadero. Nada de eso se sintió como esa cueva. Ahí adentro la sensación era que algo te estaba mirando, pero no desde un punto, sino desde el aire. Reporté por radio. El comandante escuchó, hizo silencio, y luego dijo algo que nunca había oído en su voz: prudencia. Aún así, la orden fue clara: recuperar el cuerpo, sacarlo y llevarlo a la morgue del pueblo más cercano. Los peritos, según dijeron, no subirían. Nadie entra ahí, alcanzó a decir el comandante, como si repitiera una frase aprendida. Nos acercamos al cuerpo. Lo tomamos de los pies y de los brazos, procurando no moverlo demasiado. En cuanto jalamos, pasó lo imposible: el cuerpo no se movió como debería. Era como si estuviera pegado al suelo. Juro por lo que sea que sentí un tirón contrario, firme, pesado, como manos debajo de la piedra sujetándolo. Cano dijo, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Jalamos con todo, y el cuerpo se deslizó unos centímetros. Apenas eso. Entonces el aire cambió otra vez. Las velas temblaron al mismo tiempo, como si alguien hubiera soplado desde el fondo de la cueva. Y escuchamos un sonido que no era voz, ni viento, era como un suspiro largo, satisfecho. De pronto el cuerpo se nos arrebató. No cayó. No resbaló. Fue jalado hacia adentro, hacia la oscuridad donde ya no llegaba la luz de las velas. Lo perdimos de las manos como si alguien lo hubiera agarrado de los tobillos y tirado con rabia. Mendoza se quedó congelado. Cano dio un paso atrás. Yo apunté hacia el fondo, con la linterna temblándome. Y ahí, juro que lo vi, una silueta, alta, pegada a la piedra, no como sombra sino como algo que la piedra estaba proyectando. No tenía rostro, pero sí tenía forma de estar encima de nosotros. Como un dueño. Y en ese momento escuché algo que me heló peor que el frío de afuera. El llanto del joven. El mismo llanto de antes. Pero esta vez venía desde el fondo, mezclado con un sonido húmedo, como si alguien arrastrara algo pesado por roca mojada. Cano fue el primero en romperse. Salió corriendo sin decir nada, chocando contra las paredes, como niño. Yo quise seguirlo, pero mi pierna no respondió. Mendoza me jaló del chaleco y me gritó que me moviera. Corrimos como pudimos hacia la salida. Afuera no estaba Lira. Solo estaba el monte y el viento. Grité su nombre. Nada. Mendoza gritó también. Nada. Ni ramas moviéndose, ni pasos. Como si la sierra hubiera cerrado la boca. Regresamos a donde habíamos dejado a Santos y no lo encontramos. Solo hallamos una marca en el suelo, una línea arrastrada, como si alguien hubiera sido jalado. Y una cosa más, su radio, partido, con la antena doblada, todavía con estática. Llegamos a la camioneta con la garganta seca y la cabeza hecha trizas. Pedimos apoyo. El comandante contestó rápido, pero cuando escuchó que faltaban 2 hombres, no preguntó cómo, preguntó dónde exactamente. Le di referencias. Hubo un silencio largo. Después dijo: retírense del área. Ya. Lo obedecimos.
En el camino de regreso sentí que alguien venía sentado atrás, aunque la caja iba vacía. No quise voltear. Mendoza tampoco. Íbamos con la mirada fija, como si voltear fuera a afirmar algo. Al amanecer, en el campamento, el comandante nos separó. Nos hizo repetir lo ocurrido. A cada versión le quitaba detalles, como quien limpia un cuchillo. Nos ordenó no hablarlo con nadie. Dijo que se haría cargo. Ese mismo día desmontamos. Santos y Lira quedaron como extraviados en operación. Así lo redactaron. Así lo firmaron. En los papeles desaparecieron en la sierra como si el monte se los hubiera tragado, y ya. Antes de irnos, miré hacia las montañas. En una parte alta, donde juraría que no había nada, vi una línea de humo delgado subiendo recto, como vela recién apagada. Y algo más, en el aire, por un segundo, me pareció escuchar el llanto otra vez, pero ya no de miedo, sino de alguien que está llamando. Desde entonces, cada vez que veo una vela encendida en un lugar donde no debería, siento el tirón en las manos, la piedra húmeda, la cueva respirando. Y lo más duro no es recordar el cuerpo. Lo más duro es esto: ese joven nos pidió ayuda y nosotros se la dimos, pero no era él quien corría. Era lo que lo estaba usando para que nosotros entráramos. La vieja del perímetro. No me gusta contar esto en voz alta, porque decirlo es como volver a olerlo. Y porque en el ejército aprendí que hay cosas que no se escriben en reportes, cosas que no caben en un parte de novedades, ni se explican con un contacto, ni se tapan con un sin novedad. Esto pasó en 1997, cuando yo todavía era cabo y traía la cara de quien cree que el miedo siempre viene con balas. Nos desplegaron en una zona de sierra, de esas donde el monte se traga el sonido y la noche no cae, se derrama. Íbamos por una operación de rutina, vigilancia de brechas, reconocimiento de rancherías aisladas y presencia disuasiva. Nada heroico. Nada que saliera en la tele. La primera noche entendí que el lugar no quería gente. El campamento quedó armado cerca de un claro, con el perímetro marcado, la fogata estrictamente controlada y la radio siempre encendida aunque no dijera nada. A esas alturas ya conocía el silencio real, ese que no es descanso, sino advertencia. A medianoche, cuando tocó mi guardia, el frío se metía por los huecos del uniforme como agua sucia. En el monte, los insectos cantan, los búhos gritan, y aún así sientes que todo está demasiado quieto. Esa fue la palabra, demasiado. Hacia las 2:00, el soldado Ríos, que cubría un punto a unos 20 metros de mí, chistó apenas, como si le diera vergüenza hacer ruido. Cabo, mire. No señaló con la mano abierta, sino con un dedo rígido, como si apuntara sin querer. Yo enfoqué con la linterna hacia donde indicó y vi un tronco grueso, un encino viejo. Al principio pensé que era la neblina jugando con la luz, hasta que noté algo, una mano asomada por el costado del árbol, agarrándose como quien se sostiene para no caer. Y, arriba de esa mano, una cabeza, cabello gris pegado al cráneo, piel hundida, ojos oscuros. Una mujer mayor, sí, pero la palabra anciana se me atoró. No encajaba. No por el rostro, sino por la manera en que estaba ahí, inmóvil, como si hubiera nacido pegada a la corteza. Le grité el alto con la voz que te enseñan a usar para que te obedezcan sin pensar. Le ordené que saliera despacio, manos visibles. No respondió. Entonces sonrió, y esa sonrisa fue lo primero que me calentó la sangre de miedo. Tenía los dientes manchados, como si cargara tierra en la boca. Ríos susurró algo, y yo lo callé sin voltear. En el perímetro no se habla de más. Hice una seña para que otro par se aproximara, sin ruido.
En cuestión de segundos teníamos 4 hombres con el arma lista, linternas apuntando, y la mujer ahí, pegada al árbol, mirándonos como si nosotros fuéramos los intrusos. El soldado Santana se adelantó, confiado, de esos que creen que todo se arregla con una orden más fuerte. Señora, salga ya. Está en zona restringida. La mujer no movió el cuerpo. Solo se rió. Fue una carcajada seca, vieja, pero demasiado viva. No era risa de nervios, ni de borrachera. Era una risa que parecía venir de un lugar donde no existe el cansancio. Yo sentí que algo me agarraba por dentro, como si me apretaran el estómago con un puño helado. A mi lado, alguien murmuró una grosería y se persignó sin darse cuenta. Santana dio otro paso. La mujer, entonces, dejó ver más, una espalda encorvada, un vestido oscuro y sucio, uñas largas como espinas. Y cuando Santana estuvo a menos de 2 metros, ella hizo algo que me rompe la cabeza hasta hoy. Se dejó caer al suelo y empezó a correr en 4 patas. No se agachó. No se arrastró. Corrió como bestia, con una velocidad que no correspondía a sus huesos ni a su edad. Se metió entre los árboles sin hacer ruido, como si el monte la conociera. Y mientras se iba, seguía riendo. Santana, picado en el orgullo, salió tras ella. Vuelvo. La voy a agarrar. Yo quise ir detrás, pero en ese momento sonó la voz del teniente por radio, orden directa de mantener posiciones. Es una vieja, dijo. No rompan el perímetro por una loca. En el ejército, una orden es una pared. Y aún así, me quedé viendo el hueco negro entre los árboles, sintiendo que acabábamos de dejar entrar algo que no iba a salir. Santana no regresó. Al amanecer lo buscamos con método, en binomios, marcando rutas, silbatos cortos, rastreo de huellas. Encontramos ramas quebradas, sí, pero el monte siempre está quebrando ramas. Encontramos barro removido, pero en la sierra el barro se remueve solo. No había señales claras, y eso era lo peor, un hombre de casi 1,80 m, con equipo, no desaparece así nomás. Ese día el sol no calentó. Se quedó arriba como una lámpara fría. A ratos, yo juraba que olía algo, como carne vieja en humedad, pero el viento cambiaba y se lo llevaba. Cuando cayó la noche otra vez, el campamento se sintió más chico, como si la oscuridad hubiera dado un paso hacia adentro. Yo no dormí. Me quedé sentado con el arma en las piernas, mirando el perímetro como si de verdad pudiera controlar lo que había fuera. Cerca de medianoche escuchamos pisadas, crujidos de ramas, hojas secas, un paso lento. Nos pusimos en alerta, apuntamos luces hacia el monte. Y entonces lo vimos, un bulto tirado justo donde terminaba la línea del perímetro, como si lo hubieran dejado con cuidado. Me acerqué con 2 elementos, sin apartar la mira. Era Santana. No completo, pero sí él. Tenía la ropa rasgada, el chaleco abierto, y lo peor era la cara, mordidas, profundas, como hechas por una boca demasiado grande o por muchas bocas pequeñas. No era el daño limpio de un arma blanca, ni el destrozo de un animal común. Era algo personal, como si alguien hubiera comido con rabia. Lo levantamos con las manos temblando, y en ese momento lo escuchamos. La risa. Lejana, pero clara. Esa misma carcajada vieja, burlona, repitiéndose entre los árboles como si el monte se la pasara de uno a otro. Varias linternas buscaron sombras, varias bocas tragaron saliva. Yo alcancé a iluminar un tronco, y por un segundo vi una mano asomada, agarrándose de la corteza, igual que la primera vez. No vi la cara completa. Solo la mano, y algo que brilló como un ojo. Quise disparar.
No lo hice. No porque no pudiera, sino porque entendí, con una certeza humillante, que no era un blanco. Era una señal. Estaba jugando con nosotros. Al día siguiente nos replegaron. No hubo explicación oficial. Dijeron que Santana se desorientó, que pudo haber sido atacado por fauna, que era terreno hostil. Nadie mencionó a la mujer. Nadie escribió corrió en 4 patas. Nadie puso carcajadas en el reporte. El teniente nos ordenó callar y todos obedecimos porque obedecer es más fácil que aceptar. Pero yo no pude olvidar un detalle. Cuando cargamos el cuerpo, vi en el cuello de Santana unas marcas finas, como rasguños, y en una de ellas había un pedacito de tierra clavado, oscuro, con olor a raíz podrida. Desde entonces, cada vez que hago guardia en un lugar frío, cuando el monte se queda demasiado quieto, me acuerdo de esa mano asomada del árbol. Y lo que más me pesa no es pensar que era esa cosa. Lo que más me pesa es otra idea, que no fue ella quien se metió en nuestro campamento. Fuimos nosotros los que nos metimos en el suyo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.